Bienvenidos a una nueva clase. Hoy abordaremos los principios fundamentales en el juicio de amparo. Para ello, comencemos con la naturaleza constitucional del juicio de amparo. El juicio de amparo constituye una de las instituciones más complejas y trascendentales del constitucionalismo mexicano. ¿Pero por qué es tan complejo? Porque articula un mecanismo puramente procesal que está destinado a un fin supremo, la protección de los derechos fundamentales frente a los actos de autoridad. Su configuración jurídica no es un capricho legislativo. Responde directamente a la necesidad imperiosa de establecer límites efectivos al poder público. Esto cobra especial relevancia cuando las decisiones del Estado, ya sea de manera activa, mediante un acto o pasiva, mediante una omisión, vulneran los derechos reconocidos tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales. Doctrinalmente debemos entender que el amparo contiene una doble función. Es un medio de control constitucional, ya que vigila que las autoridades no violen la ley suprema del país, y es un instrumento de equilibrio entre la autoridad y el gobernado, pues permite preservar el principio de supremacía constitucional en un Estado de derecho real. La evolución histórica del amparo nos enseña que su finalidad va mucho más allá de la simple anulación de un acto arbitrario. Es un sistema integral de tutela. De hecho, la legitimidad de todo nuestro sistema de amparo se sostiene sobre dos pilares: la protección de la dignidad humana y la preservación del orden constitucional. Aquí quiero destacar un punto importantísimo: la Reforma Constitucional de Derechos Humanos del 10 de junio del 2011. Esta reforma transformó por completo el rostro del amparo. Introdujo los principios de interpretación conforme y el principio pro persona, consagrados en el artículo 1 constitucional. Y es que antes del 2011 el amparo se enfocaba excesivamente en una legalidad formal, es decir, en revisar si la autoridad cumplía con las formalidades y los plazos. Después de la reforma, el amparo se transformó en un mecanismo orientado a la defensa material de los derechos humanos. Ahora no solo importa el papel y la forma, importa la persona y la protección más amplia que se le pueda otorgar. Para entender esta transformación de la legalidad formal a la defensa material, imaginemos un caso de salud pública. Supongamos que el Instituto Mexicano del Seguro Social le niega un medicamento costoso para el cáncer a un paciente, argumentando que un reglamento interno del hospital dice que ese medicamento no está en el catálogo oficial de la clínica. Bajo la visión clásica de legalidad formal antes del 2011, el juez de amparo analizaba si el reglamento del hospital estaba vigente y si el médico tenía facultades para emitir la negativa. Si el reglamento era legal, el amparo se negaba. Bajo la visión garantista y pro persona actual, el juez federal deja a un lado el reglamento interno del hospital y prioriza el derecho fundamental a la salud y la vida plasmado en el artículo 4 constitucional. El amparo se concede obligando a la entrega inmediata del fármaco, porque la salud material de la persona está por encima de un catálogo administrativo. Aquí hay que tomar ciertas notas. 1. El amparo es dinámico, se adapta al contexto social. El juicio de amparo es una acción de carácter constitucional, no es solo un recurso ordinario. Los principios son las líneas o directrices que impiden que el amparo se desnaturalice o se use de forma abusiva. El control constitucional es la facultad de contrastar cualquier acto de autoridad contra lo que dicta la Constitución. La protección de derechos fundamentales es el núcleo axiológico del juicio. Y la limitación del poder público y la supremacía constitucional se determina como que ninguna autoridad, por más poderosa que sea, está por encima de la Constitución. Ahora hablemos del principio de instancia de parte agravada. Este principio establece una regla procesal de oro. El órgano jurisdiccional no puede actuar de oficio. Esto significa que un juez de distrito, por más que se entere a través de las noticias de que se está cometiendo una flagrancia violación a los derechos humanos en su ciudad, no puede abrir su computadora, redactar una sentencia de amparo y enviársela a la autoridad. Para que el juicio constitucional inicie, requiere obligatoriamente la petición expresa de la persona que considera vulnerados sus derechos. La lógica jurídica detrás de esto es preservar la naturaleza del amparo. Si los jueces federales anduvieran buscando violaciones por las calles para resolver de oficio, estarían interviniendo de manera arbitraria en la esfera de otros poderes y en conflicto donde quizá las partes no desean judicializar el asunto.
La relevancia de este principio está íntimamente ligada con la autonomía de la voluntad procesal. El gobernado es el único sujeto activo y el soberano el mecanismo constitucional. Él decide si promueve o no la acción frente al acto que lo daña. Esto impide que terceros, sin relación con el conflicto, o las propias autoridades judiciales impulsen de manera artificial procedimientos constitucionales sin que exista una afectación real. Con esto protegemos la estructura de la división de poderes, limitando la intervención judicial a controversias reales y concretas. Por ejemplo, imaginemos que el ayuntamiento de la ciudad decide clausurar de forma injustificada un restaurante muy conocido. El dueño del restaurante, por razones de estrategia comercial o política, prefiere no iniciar ningún pleito legal y decide simplemente pagar la multa administrativa para reabrir rápido. Un cliente habitual del restaurante, que es un abogado muy entusiasta, se indigna por la clausura ilegal y decide acudir ante un juez de distrito a presentar una demanda de amparo a favor del restaurante. ¿Qué creen que pasará con esa demanda? El juez la va a desechar de inmediato o sobreseerá el juicio. ¿Pero por qué? Porque el dueño del restaurante, quien resiente el perjuicio, decidió libremente no ejercer su voluntad procesal. El tercero no está legitimado y el juez no puede actuar de oficio. Se violó el principio de instancia de parte agraviada. Por ello, es importante tener en cuenta estos 4 puntos indispensables para el análisis de este principio. 1. Necesidad de petición expresa, es decir, el juicio inicia solo si el quejoso lo pide. 2. Existencia de un interés jurídico. Debe de haber una justificación legal para pedir la intervención judicial. 3. Limitación de actuación judicial oficiosa. El juez federal no busca clientes, espera a que le toquen la puerta. Y 4. Protección concreta de derechos fundamentales. El amparo resuelve problemas reales de personas reales. Hablemos ahora del concepto de parte agraviada en el amparo. Hasta aquí ya establecimos que el amparo requiere la instancia de la parte agraviada, pero ¿quién es, en estricto sentido jurídico, la parte agraviada? Para definirla, acudamos al maestro Ignacio Arellano García, quien nos brinda una definición clara y aplicable. El agraviado es la persona física o moral que resiente una afectación en sus derechos por virtud del acto reclamado. De esta definición podemos deducir que la calidad de parte agraviada es el requisito de procedibilidad central. Surge únicamente cuando una persona, sea física, como cualquiera de nosotros, o moral, como una empresa o asociación civil, sufre una afectación concreta en su esfera jurídica. Esta afectación debe derivar directamente de un acto de autoridad que se presume violatorio de la Constitución o de los tratados internacionales. En el momento en el que se acredita este binomio, es decir, este acto de autoridad más esta afectación, la persona se convierte en titular de la acción constitucional y en el eje central del proceso. Desde la teoría procesal, la legitimación activa exige una relación directa. No basta con que a mí me molesten de forma abstracta, moral o ideológica, una ley o una decisión del gobierno. Si el Congreso aprueba una ley que a mí me parece éticamente incorrecta, pero esa ley no incide de ninguna forma en mis derechos, mis propiedades, mi trabajo, mi salud, yo no puedo promover un amparo. Los tribunales federales no son órganos de consulta académica, sino tribunales de justicia material. Por ello, debemos de considerar la siguiente tabla que ven. A ver, la parte agraviada es el sujeto afectado. Es quien resiente la lesión y por ende es el único facultado para promover el amparo. La existencia de la afectación es la causa que justifica la acción. Sin afectación no hay juicio. El tipo de interés puede ser interés jurídico o un interés legítimo. Y la relación con el acto debe ser directa y concreta, lo que significa que el impacto de la autoridad debe materializarse en la realidad del promovente. Pensemos en el ámbito fiscal. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, emite una regla general aplicable exclusivamente a las plataformas digitales de transporte como Uber o Didi, cobrándoles un impuesto adicional. Un taxista convencional, es decir, que no utiliza estas aplicaciones digitales, se entera de la regla y se alegra, pero decide presentar un amparo argumentando que la regla es injusta en general para el libre mercado. El juez le va a negar el amparo porque no es un sujeto de esa norma, no sufre una afectación directa y concreta en su esfera de derechos.
En cambio, un chofer de Uber que ve disminuidos sus ingresos directamente por la retención del nuevo impuesto, pues sí califica perfectamente como parte agraviada, teniendo la legitimación activa para promover el amparo. Estrechamente vinculado con el concepto de parte agraviada nos encontramos con el principio de agravio personal y directo. Este principio nos exige analizar dos dimensiones muy precisas que deben coexistir para que el amparo sea procedente. Hablemos primero de la dimensión personal. Significa que la afectación o perjuicio debe recaer específicamente sobre el individuo o entidad que promueve la demanda de amparo. No puede ser en perjuicio de carácter generalizado sin rostro, ni un perjuicio que sufra mi vecino y que yo pretenda reclamar en su nombre, a menos obviamente que tenga una representación legal. Ahora, la dimensión directa, esta exige que la afectación derive de manera inmediata del acto de autoridad. Es decir, debe haber un nexo de causalidad directo entre el acto A, es decir, la autoridad que provoca la afectación en B, es decir, en mi esfera de derechos, y donde queda totalmente descartado de la procedencia del amparo las afectaciones hipotéticas, futuras, de realización incierta o meramente indirectas. La conjunción de ambos elementos delimita la legitimación procesal de una manera muy estricta, impidiendo que terceros ajenos utilicen el amparo como un instrumento político o de abstracción administrativa. Este principio asegura que el amparo mantenga su vocación histórica, un medio de defensa individual ante actos específicos de molestia o privación. Doctrinalmente, la afectación debe traducirse en una alteración objetiva de derechos reconocidos por el orden jurídico. No basta con que el acto de autoridad me cause molestia subjetiva, enojo o un desacuerdo político. Sin embargo, deben conocer que existen excepciones sumamente relevantes por razones humanitarias. La jurisprudencia y la propia ley de amparo permiten que cuando se trata de actos de extrema gravedad que vulneran la integridad física o la libertad personal del agraviado, como una desaparición forzada, incomunicación, tortura o peligro de privación de la vida, cualquier persona, incluso un menor de edad o un desconocido, pueden promover la demanda de amparo a su nombre. Aquí el principio se flexibiliza para salvaguardar la vida humana. Imaginemos que el gobierno del estado planea construir un viaducto elevado dentro de 2 años y para ello de manera informal se dice en los periódicos que probablemente se tendrá que expropiar varias casas de una colonia. Si un vecino de esa colonia presenta una demanda de amparo hoy, alegando la violación a su derecho de propiedad, el juez de amparo lo va a sobreseer. ¿Por qué? Porque el perjuicio aún no es directo ni actual. Es un acto futuro de realización incierta. El gobierno no ha emitido un decreto expropiatorio formal ni ha iniciado las obras. Falta la afectación concreta y directa. El vecino deberá esperar a que se publique el decreto para acudir al amparo. Llegamos a uno de los debates contemporáneos más fascinantes e importantes en materia de amparo, la distinción y coexistencia entre interés jurídico y el interés legítimo. Eduardo Carbonell señala de forma muy acertada que el interés legítimo amplía la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. Veamos por qué. Empecemos con interés jurídico, es decir, la visión tradicional. Este requiere la existencia de un derecho subjetivo afectado. ¿Qué es un derecho subjetivo? Es una facultad otorgada por la ley directamente a una persona individualizada. Por ejemplo, el derecho de propiedad amparado en una escritura pública o un derecho de cobro derivado de un contrato escrito. Es una concepción clásica orientada a la protección individual más estricta. Implica una relación directa y absoluta entre la autoridad y el gobernado. Si el acto no va dirigido a ti con tu nombre y apellido, o no afecta directamente un bien de tu propiedad exclusiva, no tienes interés jurídico. Ahora, el interés legítimo es la visión moderna a partir de la reforma del 2011. No exige un derecho subjetivo individual, sino una afectación diferenciada. Esto significa que el gobernado se encuentra en una situación especial frente al ordenamiento jurídico debido a su posición en la sociedad, su ubicación geográfica o su pertenencia a un grupo. Responde a una concepción mucho más amplia y expansiva de los derechos humanos. Permite el acceso al amparo para defender derechos colectivos de incidencia difusa o social.
tales como el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la salud pública, la protección del patrimonio cultural o la transparencia gubernamental. Ya no se requiere una relación directa y absoluta, sino una relación especial suficiente con el objeto de protección. Es fundamental recalcar que la introducción del interés legítimo no eliminó la necesidad de mostrar una afectación real. No se convirtió en una acción popular donde cualquiera puede ampararse por cualquier cosa. Sigue siendo importante demostrar que el acto afecta de manera especial, aunque no seas el titular del derecho subjetivo en su forma clásica. Hablemos de un ejemplo. En el caso del interés jurídico, supongamos que el gobierno decide construir una autopista y para ello emite un decreto expropiatorio sobre un terreno que me pertenece y del cual tengo las escrituras a mi nombre. El acto me despoja de mi propiedad privada de forma directa. Yo tengo un derecho subjetivo de propiedad vulnerado, por lo tanto tengo interés jurídico para promover el amparo. Ahora, respecto del caso del interés legítimo, el mismo gobierno decide autorizar la instalación de un basurero industrial de residuos tóxicos en un terreno federal que colinda con mi colonia. Obviamente yo no soy el dueño de ese terreno federal donde se va a construir el basurero, por lo que no tengo un interés jurídico tradicional. El gobierno no está tocando mi propiedad. Sin embargo, al vivir a escasos metros, la contaminación del aire, el agua, van a afectar de manera directa mi salud. Yo pertenezco aparte a una comunidad con una afectación diferenciada en un derecho humano al medio ambiente sano. Tengo una relación especial y suficiente con el acto de autoridad. Por lo tanto, tengo interés legítimo para promover el amparo. Hablemos del principio de definitividad. ¿Qué nos dice este principio? Establece que el amparo es una vía extraordinaria. Por lo tanto, solo procede contra actos definitivos. Un acto es definitivo cuando en su contra ya no existe ningún medio ordinario de defensa. Llámese recurso de revocación, apelación, juicio de nulidad o recurso de inconformidad, que sea capaz de modificarlo, revocarlo o anularlo en la vía ordinaria. La lógica procesal de este principio es muy clara y se sostiene en dos argumentos prácticos. El primero, respeto a las autoridades ordinarias, y el segundo, evitar el colapso del sistema federal. Hablemos del primero. El Poder Judicial de la Federación no debe usurpar las funciones de los jueces civiles, familiares, penales o los tribunales administrativos ordinarios. Debemos permitir que la propia autoridad ordinaria, a través de sus recursos internos, tenga la oportunidad de revisar su propia determinación y, en su caso, corregir sus errores. Ahora, hablemos de evitar el colapso del sistema federal. Si no existiera la definitividad, cualquier desacuerdo menor en un juicio de divorcio o en una multa de tránsito terminaría directamente en manos de un juez federal, saturando por completo los tribunales de amparo. Doctrinalmente, este principio refleja la parte importante del amparo, donde el amparo es un escudo de emergencia, no una tercera instancia para volver a litigar lo que ya perdimos en un juicio ordinario. Para acudir al amparo, primero se debe agotar la vía ordinaria. Sin embargo, como la justicia no puede ser una trampa burocrática, la Constitución y la Ley de Amparo han previsto un catálogo de excepciones muy importante, donde la definitividad se flexibiliza en favor de la urgencia protectora. Imaginemos que un juez de primera instancia en materia civil dicta una sentencia donde condena a su cliente a pagar una cantidad de dinero. La Ley Procesal Civil Local establece que en contra de esa sentencia procede el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Si ustedes, en su afán de ser rápidos, deciden saltarse la apelación y presentar directamente una demanda de amparo indirecto contra la sentencia de juez de primera instancia, lo que va a pasar es que el juez federal va a desechar su amparo argumentando violación al principio de definitividad. Les dirá, vayan primero con el superior jerárquico del Estado a través de este recurso de apelación y si la apelación le confirma la condena, entonces sí, regrese conmigo al amparo indirecto según corresponda para agotar una vez que ya se agotó el recurso ordinario, que es obligatorio. Sin embargo, como anticipamos, la rigidez del principio de definitividad tiene límites muy claros cuando lo que está en juego es una gravedad extrema. Fixamudio resume de manera brillante la justificación de estas excepciones. La definitividad cede cuando está en riesgo la eficacia de la tutela constitucional. ¿Qué significa esto?
Significa que la ley no puede exigirle a un gobernado que agote un recurso ordinario que va a tardar meses en resolverse si para cuando reciba la resolución del recurso ordinario la violación a sus derechos humanos ya habrá provocado un daño irreparable. En estos casos excepcionales, la urgencia de la protección del derecho fundamental pasa por encima de las formalidades procesales, permitiendo el acceso directo al juicio de amparo. Para ello, vamos a revisar algunas excepciones consagradas en la ley. Primero, peligro de privación de la vida. Si el acto reclamado pone en peligro inminente la subsistencia física de la persona, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial. Si una persona es arrestada por la policía sin una orden judicial y sin estar bajo un proceso penal formalizado. Deportación o destierro. Aquí, casos donde se busca expulsar del territorio nacional a una persona de manera ilegal. Tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Son aquellos actos que lesionan de forma irreparable la dignidad y la integridad psicofísica. Recursos ordinarios ineficientes o inexistentes en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Si la ley ordinaria prevé un recurso, pero para conceder la suspensión del acto exige requisitos mucho más difíciles y desproporcionados que los que exige la ley de amparo. El recurso se considera materialmente ineficaz y el quejoso puede acudir directamente al amparo. Pensemos en los siguientes ejemplos. Un ciudadano extranjero es detenido en un aeropuerto por agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes pretenden deportarlo en el próximo vuelo de las 6 p.m., sin permitirle hablar con un abogado ni desahogar una audiencia de defensa formal. Si aplicamos estrictamente la definitividad, este extranjero tendría que presentar primero un recurso administrativo de inconformidad ante el superior, el cual tardaría semanas en resolverse. Para cuando el recurso se resuelva, el extranjero ya va a estar en su país con sus derechos totalmente violentados. Por ello es que aquí aplica la excepción por deportación o ataques a la libertad. Un familiar, amigo o incluso un desconocido puede acudir inmediatamente ante un juez de distrito, presentar un amparo indirecto a favor del extranjero y el juez ordenará de forma inmediata la suspensión del acto de deportación para que no sea expulsado del país mientras se analiza el fondo del asunto. La definitividad se dio ante la urgencia de la tutela constitucional. Por último, hablemos del principio de estricto derecho. Para cerrar nuestro análisis, el principio de estricto derecho y su contraparte protectora, la suplencia de la queja. El gran maestro en Derecho, Ignacio Burgoa, define el principio de estricto derecho de la siguiente forma. El juez debe estudiar el acto reclamado a la luz de los conceptos de violación expuesto. Esto significa que, por regla general, el juez de amparo tiene las manos atadas en cuanto al análisis de los argumentos de la parte. El juez federal debe comportarse de manera neutral e imparcial. Debe limitar su estudio de constitucionalidad exclusivamente a lo que el quejoso argumentó en su concepto de violación dentro de la demanda de amparo. Si la autoridad violó la Constitución, pero el abogado del quejoso no lo mencionó en la demanda o lo planteó de manera sumamente deficiente, el juez por estricto derecho no puede corregir la demanda ni conceder el amparo por razones que no fueron alegadas. Sin embargo, como se puede ver en el esquema de la diapositiva, esta visión puramente formalista y fría de la neutralidad procesal ha evolucionado hacia un paradigma garantista gracias a la suplencia de la queja. Hagamos el contraste de las dos figuras analizándolas en nuestro esquema. Estricto derecho habla de un análisis limitado, es decir, el juez se circunscribe únicamente al tema de la demanda. Hay un predominio formal, donde se prioriza el rigor de la argumentación jurídica del litigante. Hay un respeto estricto a los agravios, el juez no añade argumentos. Y hay una neutralidad procesal, el juez se mantiene como un árbitro pasivo entre dos iguales. Ahora, la suplencia de la queja. Hay una interpretación protectora en donde se busca equilibrar las asimetrías reales de la sociedad. Hay un predominio garantista donde importa la justicia material por encima de los errores técnicos del abogado. Hay una corrección de deficiencias donde si el quejoso cometió un error en su argumentación, omitió citar algún artículo, redactó mal, el juez federal tiene la obligación legal de corregir el error y suplir la queja. Y hay una protección reforzada que aplica a sectores de población vulnerable que históricamente no han tenido el mismo acceso a una defensa jurídica real. ¿En qué casos el juez federal va a suplir la deficiencia de la queja? En materia penal
a favor del imputado y del ofendido o la víctima. En favor de menores de edad o personas con discapacidad. En materia laboral, a favor del trabajador. En favor de núcleos de población agraria, es decir, ejidatarios y comuneros, y en favor de personas que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentran en clara desventaja social para emprender un juicio. Veamos algunos ejemplos. Una gran empresa transnacional presenta un amparo contra una multa fiscal multimillonaria impuesta por el SAT. Los abogados de la empresa, que cobran honorarios millonarios, cometen un grave error técnico y no exponen de manera adecuada en su demanda por qué el procedimiento de la multa fue inconstitucional. En este caso, el juez federal, aplicando el estricto derecho, les va a negar el amparo. No tiene ninguna obligación de ayudar a una corporación con capacidad económica de contratar una defensa experta, es decir, el escenario de estricto derecho. Ahora bien, imagínate un campesino indígena que presenta una demanda de amparo por su propio derecho escrita a mano, reclamando que una autoridad local le quitó su parcela. El campesino no cita artículos ni usa tecnicismos jurídicos, simplemente expone de manera muy humilde: me quitaron mi tierra y es de lo que vivo. En este caso, el juez de distrito está obligado por la ley a aplicar la suplencia de la queja. El juez va a estudiar el expediente y va a buscar las leyes agrarias aplicables, redactará los conceptos de violación que el campesino omitió y le concederá el amparo si se acredita el despojo. Esto va a equilibrar la balanza de la justicia de forma real.